En este video vamos a hablar brevemente sobre la que se considera una de las más grandiosas doctrinas de la filosofía esotérica, y es nada menos y nada más y nada menos que la doctrina de la Trinidad. Este es un tema muy abstruso, un poco confuso para mucha gente, pero que no lo es tanto una vez que se ha comprendido su significado esotérico y su significado simbólico. Como es bien sabido, todas las enseñanzas religiosas de todas las culturas tienen dos aspectos. Uno, una enseñanza para el público en general, que generalmente es la letra muerta de los libros sagrados, que es muy ingenua, que es muy infantil y que ya está prácticamente superada con la publicación de muchos documentos, de muchas investigaciones y de muchos libros sobre los aspectos que antes se consideraban secretos, que antes se consideraban esotéricos y que eran solo para iniciados, para filósofos, para sacerdotes, etcétera, etcétera. Es por esto que nos vamos a servir de algunos términos sánscritos explicados en un libro que se llama El Glosario Teosófico, escrito por la filósofa rusa Elena Blavatsky. Como ya hemos dicho muchas veces y como es bien sabido, ella era una especialista en filosofías orientales, sobre todo en las filosofías comparadas y en la filosofía hindú, y escribió muchísimos libros, el más importante de los cuales, que tiene 6 tomos, es una auténtica enciclopedia de conocimientos esotéricos, metafísicos y filosóficos. Ese libro se llama La Doctrina Secreta, que es ampliamente recomendable para todas las personas interesadas en estos temas. Pero volviendo a nuestro tema de la Trinidad, vamos a empezar a tratar este tema con un término sánscrito que significa fuego, y es el término Agni. Para el efecto, veamos lo que dice el ya citado Glosario Teosófico. Dice, el término sánscrito Agni significa fuego, y significa también el dios del fuego en el Veda. Y dice que es el más antiguo y más venerado de los dioses de la India. Y es una de las 3 grandes divinidades de dicho país, que son Agni, Vayu y Surya. Y también las 3 juntas, por cuanto es el triple aspecto del fuego. Así, en el cielo como el sol, que es Surya, en la atmósfera, o sea en el aire, Vayu como rayo, y en la tierra como fuego ordinario, que es Agni. Así que Agni formaba parte de la primitiva Trimurti, o sea la primitiva Trinidad védica, antes de que se concediera a Vishnu un sitio de honor y antes de que fueran inventados Brahma y Shiva. Así que este es un término que nos puede ir dando alguna idea del significado esotérico y simbólico de la Trinidad. Pero existe otra palabra sánscrita que también contiene mucho significado relativo a la Trinidad, que es la palabra Trikaya, que literalmente quiere decir 3 cuerpos o 3 formas. Dice el mencionado libro que estamos utilizando que esta es una enseñanza sumamente abstrusa, pero que una vez comprendida explica el misterio de cada tríada o trinidad y es una verdadera clave para todo triple símbolo metafísico. Así pues, en su forma más simple y general, se encuentra en la entidad humana en su triple división, ya sea en espíritu, alma y cuerpo, y en el universo considerado panteísticamente como una unidad compuesta de un principio divino, puramente espiritual, seres celestes, que son sus rayos directos, y la humanidad. Así pues, el origen de esto se halla en las enseñanzas de la prehistórica religión de la sabiduría o filosofía esotérica. El gran ideal panteístico de la escuela desconocida e incognoscible
que se transforma primero en materia subjetiva y luego en objetiva. Es la base fundamental de todas estas tríadas o ternas. Así encontramos en el filosófico budismo del norte lo siguiente: primero, Adi Buda, que es la sabiduría universal primitiva; segundo, los Dhyari Budas o Bodhisattvas; y tercero, los Manuchi Buddhis, que son los Budas humanos. En las ideas europeas, sin embargo, encontramos lo mismo: Dios, ángeles y humanidad, simbolizados teológicamente por el Dios hombre. Así que la Trimurti brahmánica y también el triple cuerpo de Shiva en el shivaísmo han sido concebidos como la misma base, sino siguiendo por completo las líneas de las enseñanzas esotéricas. Así que de consiguiente no es de extrañar que se encuentra este concepto del triple cuerpo, esto es, las vestiduras de Nirmanakaya, Sambhagakaya y Dharmakaya, que es la más grandiosa de las doctrinas de la filosofía esotérica, aceptado en una forma más o menos desfigurada, sin embargo por todas las sectas religiosas, y explicado de una manera sumamente incorrecta a veces por los orientalistas. Así pues, en su aplicación general, el triple cuerpo simboliza la estatua de Buda, sus enseñanzas y sus estupas. Según las ideas sacerdotales, se refiere a la profesión de fe búdica llamada Triratna, que es la fórmula de tomar refugio en Buda, Dharma y Sangha. Así pues, la fantasía popular hace ubicuo a Buda, haciéndole por lo tanto igual a un dios antropomórfico, y a veces rebajándolo al nivel de una divinidad gentilítica, y por consiguiente se cae en necias contradicciones como en el Tíbet y la China. Así pues, la doctrina esotérica parece enseñar que mientras está en su cuerpo de Nirmanakaya, que pasó muchísimos millones de años de transformaciones en la Tierra, Buda al mismo tiempo es un Lochana, o sea, un Dhyani Bodhisattva celeste, y está en su vestidura de perfección absoluta, y en dhyana, o sea, un estado que debe separarle del mundo y de todas sus relaciones. Y por último, además de ser un Nirmanakaya y un Sambhogakaya, es también un Dharmakaya. Esto quiere decir de absoluta pureza. Este es un lío de contradicciones imposible de conciliar que divulgan los misioneros y ciertos orientalistas acerca de los filosóficos dogmas del budismo del norte. Si no es esto una confusión intencionada de una filosofía temida por los defensores de una religión basada en inextricables contradicciones y reservados misterios, entre comillas, es producto de la ignorancia. Como sea que sea, la Trailoquia, el Trikaya y el Triratna vienen a ser los tres aspectos de las mismas ideas y tienen que fundirse, por decirlo así, en uno. Así que este asunto se haya expuesto de nuevo por separado bajo cada uno de estos títulos y de estos términos. Se debe ver también, con relación a esto, la voz Trisarna, que contiene igualmente artículos relacionados con el tema de la Trinidad. Este pues es otro término que nos va acercando a lo que podría ser el significado esotérico de la Trinidad. Pero hay otra palabra en el sánscrito que tiene muchos contenidos relativos a este tema, y es la palabra Trimurti. En sánscrito literalmente quiere decir tres caras o triples formas, la Trinidad. Y en el panteón moderno esas tres personas son Brahma el creador, Vishnu el conservador y Shiva el destructor. Pero esta es una idea tardía, puesto que en los Vedas ni Brahma ni Vishnu son conocidos,
y la Trinidad védica está compuesta realmente de Agni, Vayu y Surya, o como lo explica el Nirukta, está compuesta de el fuego terrestre, el atmosférico o aéreo y el celeste, puesto que Agni es el dios del fuego, Vayu el aire y Surya es el sol. Como dice el Padma Purana, en el principio, el gran Vishnu, deseoso de crear el mundo entero, se convirtió en trino, creador, conservador y destructor. A fin de producir este mundo, el Espíritu Supremo emanó del lado derecho de su cuerpo a sí mismo como Brahma. Luego, a fin de conservar el universo, produjo del lado izquierdo de su cuerpo a Vishnu, y para destruir el mundo, produjo del medio de su cuerpo el eterno Shiva. Así pues, unos adoran a Brahma, otros a Vishnu y otros a Shiva, pero Vishnu, uno y sin embargo trino, crea, conserva y destruye, y por lo tanto no hace el piadosa diferencia alguna entre los tres. El hecho pues es que todas estas tres personas de la Trimurti son simplemente los tres calificativos, los gunas o atributos del universo de espíritu, materia diferenciada que se forma a sí mismo, se conserva a sí mismo y se destruye a sí mismo para fines de regeneración y perfectibilidad. Esta pues es la verdadera significación, y lo prueba el haberse hecho de Brahma la personificación de Rajoguna, que viene a ser el atributo o cualidad de actividad, de deseo de procreación, deseo al cual se debe que el universo y todo cuanto hay en él haya sido llamado a la existencia. Así pues, Vishnu es la personificación, y la propiedad de conservación proviene de la quietud y del goce tranquilo que caracteriza el periodo intermedio entre el plano del desarrollo y el principio de la decadencia, mientras que Shiva, siendo el personificado Tamoguna, que es el atributo de la paralización y de la decadencia final, y viene a ser naturalmente el destructor. Esto pues es altamente filosófico, aunque bajo su máscara de antropomorfismo, como es antifilosófico y absurdo sostener e inculcar en el mundo la letra muerta del concepto original. Esta pues es otra palabra que contiene algunos significados que nos pueden ayudar a entender la Trinidad. Pero hay otro artículo en este libro que nos habla y nos amplía los conceptos sobre estos términos. En este glosario dice sobre la palabra Trinidad lo siguiente. Dice: todo el mundo sabe el dogma cristiano de los tres en uno y del uno en tres, y es inútil por lo tanto repetir lo que puede encontrarse en cada catecismo. Así que Atanasio, el padre de la Iglesia, que defendió la Trinidad como dogma, poca necesidad tuvo de buscar inspiración o de torturar su propio cerebro, así que no tuvo más que dirigirse a una de las innumerables trinidades de los credos paganos, o a los sacerdotes egipcios, en cuyo país había vivido toda su vida. Así pues, modificó ligeramente una sola de las tres personas, entre comillas. Todas las tríadas de los gentiles estaban compuestas de Padre, Madre y del Hijo, transformando la tríada en Padre, Hijo y Espíritu Santo. Así pues, cambió el dogma solo exteriormente, puesto que el famoso Espíritu Santo ha sido siempre femenino, y según todos los evangelios gnósticos, Jesús se dirige al Espíritu Santo como madre, entre comillas, como madre suya. Todas las trinidades de las religiones antiguas tienen pues una diosa inseparable de las mismas, y el dogma de la Inmaculada Concepción no es exclusivo de la Iglesia Católica Romana, ya que es universal, pues la vemos en todas las antiguas teogonías. Únicamente cuando los estudios de mitología comparada
y los lingüistas han puesto en descubierto el concepto arcaico de la pura materia primitiva en la que comienza la evolución gracias a la acción del espíritu de la que resulta el universo manifestado, el Hijo de la Madre Virgen, únicamente entonces ha sido cuando la Iglesia Católica Romana ha convertido en norma la concepción inmaculada de María para no encontrarse en descubierto, o sea, sin diosa, como los demás sistemas. Así que solo existe una virgen, y esta no es ninguna mujer, es realmente la pura abstracción de la naturaleza, el noúmeno, la potencialidad, el prototipo ideal inmanifestado que duerme en el seno de lo absoluto y al cual el rayo del mismo que inicia la evolución lanza en el plano de la existencia manifestada, en donde se convierte en fenómenos, en acciones y reflejos. Esto está sacado de un libro del señor F. de Montolín, que se llama Estudios Teosóficos, serie primera, número 7. Así que encontramos en el Nirukta de Yaska que los más antiguos autores védicos no admiten más que 3 dioses, Savitri, Agni y Vayu, y que todas las demás divinidades eran formas y nombres diversos de alguno de los 3, a los cuales se les daba estos nombres según la diversidad de los fenómenos naturales y de las funciones divinas. Así pues, el nombre Savitri significa productor o padre, y por estar su sitio en el cielo se le da en el Veda el nombre de Padre Celeste. Materialmente vendría a corresponder al Sol, pero este no es considerado sino como el carro o rueda de Savitri. Así pues, Agni es el fuego. El mito del fuego ocupa un lugar importante en todas las religiones. El Agni de los himnos en el fuego, en todas las acepciones directas o figuradas de esta palabra. Su lugar está en la tierra, en el hogar doméstico, en el altar, en la vida y el pensamiento de cada uno de los seres que viven y piensan. Así que su nacimiento es místico, porque en cierto modo tiene un padre terrestre llamado Vachitri, esto es, carpintero, y por otra parte, bajado del cielo de una manera misteriosa, es concebido en el seno materno por obra de Vayu, que es el espíritu Vayu, en el sentido material, es el viento, es decir, el aire en movimiento, sin el cual no puede el fuego encenderse ni alumbrar. Así que en el sentido metafísico es el espíritu de vida y el autor de la inmortalidad para los vivos. Tal pues es la primera forma bajo la cual aparece en la historia el dogma de la Trinidad, el sol, el fuego y el invierno y el viento. Así pues, este es una breve secuencia de términos que nos pueden iluminar sobre este tema un poco delicado y difícil, que es el tema de la Trinidad.